Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 17. Al darme cuenta de mi desagradable situación, y específicamente de mi falta de comprensión sobre a dónde debía ir, pensé en algo bastante simple. ¿A quién puedo preguntar? Al echar un último vistazo a los pasillos vacíos a mi alrededor, llegué a la única conclusión correcta si quería llegar a clase: preguntar en la sala de profesores. Sin perder un instante más, caminé a paso ligero hacia la oficina, ya conocida, donde se impartía la práctica de Dada. En el camino, casi no me crucé con nadie, pero tampoco hay nada de sorprendente en ello. Faltan 5 minutos para que empiece la siguiente clase. Al llegar a las puertas correspondientes, llamé por cortesía, las abrí y entré en la espaciosa oficina, que no había cambiado desde mi última visita, salvo que faltaba el armario con el Bogart. Culpa mía, claro, pero al menos no trajeron uno nuevo. ¿Señor Granger?, preguntó McGonagall, que estaba de pie junto a un escritorio explicándole algo a un espigado pelirrojo de último curso con uniforme de Gryffindor. ¿Ha ocurrido algo? Desconocimiento absoluto de dónde se impartirá mi próxima clase. Que yo recuerde, la profesora se ajustó las gafas. Ya deberías estar empezando las asignaturas optativas de runas antiguas. Comillas, ¿sabes? Me sorprendió un poco. Por supuesto, señor Granger, asintió la profesora. Como subdirectora, soy responsable, entre otras cosas, de elaborar el horario y de certificar las solicitudes de diversa índole, incluidas las de asignaturas adicionales. Señor Beasley. McGonagall dirigió su mirada hacia el espigado pelirrojo. El chico ya estaba de pie, como se suele decir, en posición de firmes, pero ahora se estiraba aún más, aunque parecía decididamente imposible. Comillas, sí, profesor. Comillas, ¿has comprendido la esencia de mi instrucción? Por supuesto. Excelente. Entonces, ¿sería tan amable de acompañar al señor Granger al aula de runas? Su clase es en el mismo piso. Sí, profesor. Lo haré, asintió Beasley, de pelo rizado y pelirrojo, girándose rápidamente para mirarme y dirigiéndose hacia la salida. Tras saludar con gratitud al profesor, salí del despacho siguiendo a Beasley, cuya insignia de prefecto lucía en la solapa de su túnica. Caminamos en silencio, sin pronunciar palabra, pero no hacían falta palabras para comprender la clase de hombre que era: un ejecutivo de oficina. Sería un excelente asistente, sin duda, pero solo valora a quienes tienen un estatus superior al suyo, y seguramente tiene una lista personal de las personas más importantes. Llegamos al aula necesaria con bastante rapidez. El mayor de los Beasley se detuvo ante las puertas abiertas y se giró hacia mí. Aquí se imparten clases sobre runas antiguas, dijo con voz seca y severa, imitando a McGonagall. Entren, aún hay tiempo. Gracias. Perky Beasley, asintió. Héctor Granger. Lo sé. Perky siguió caminando por el pasillo y yo entré al aula. Solo 5 estudiantes de diferentes casas, sin contarme a mí, pocos jóvenes magos de nuestro año eligieron runas antiguas como asignatura adicional. El aula en sí era bastante común, sin detalles que indicaran que se trataba de un aula de runas. Sin embargo, había una diferencia: las paredes no eran de piedra, como en todas partes, sino que estaban revestidas con paneles de madera de muy buena calidad, lo que distinguía favorablemente el aula de las demás. Comillas ¿Otro o más? Bueno. La voz pertenecía a una mujer de mediana edad, de cabello negro, sentada en el escritorio del profesor. Su túnica era de un intenso color rojo oscuro, y la tela misma desprendía una sensación de pesadez. El terciopelo suele producir esa impresión. En sus manos sostenía un pergamino, y cada detalle, su postura, la forma en que sostenía el pergamino, la manera en que lo miraba, delataba cierta insatisfacción y desesperanza. Esta bruja me miró solo un instante antes de volver a concentrarse en el pergamino. Entra, jovencito, siéntate, empezaremos pronto. No necesité que me lo pidieran 2 veces, me dirigí rápidamente a una de las mesas grandes libres. Saqué de la mochila todo lo necesario: un libro de texto, un cuaderno, pergaminos, plumas y demás material escolar, y examiné rápidamente a los presentes. 3 túnicas de Ravenclaw. Uno de los chicos se llama Anthony Goldstein, al parecer. En el pupitre más cercano al profesor está Hermione, la única de Gryffindor, leyendo con atención un libro. Qué curioso. Parece que mi acuerdo para comunicarme, junto con la invitación a la mesa de la casa para almorzar, la despistó,
y no se dio cuenta de que yo también estudiaría runas, igual que ella. Oh, no. Volvió la mirada, me encontró con la suya y, de alguna manera, incluso exhaló aliviada. A mi lado estaba sentada Daphne, a quien me apresuré a saludar con un gesto de cabeza. En la mirada de la chica se podía leer, aquí está. Debería haberme sentado más cerca. ¿Por qué? Me divierte la leve hostilidad, así como la igualmente leve benevolencia, y esto es cierto para todas las edades. Sin traspasar los límites, uno puede provocar reacciones graciosas en tales seres sensibles. Pero lo principal es, no traspasar los límites. También me di cuenta de que Daphne tiene hasta 5 libros sobre la mesa, un libro de texto y 4 más pequeños, pero más gruesos. ¿Diccionarios? ¿O tal vez algo valioso e interesante? Si los rumores de que solo los magos de sangre pura entran en Slytherin, o como mucho los mestizos, son ciertos, es posible que la chica tenga fuentes de información más interesantes sobre el tema, o al menos, que sepa qué libros conviene leer y cuáles ignorar. Daphne no pudo evitar notar mi mirada fija en sus libros, frunció el ceño, me miró, luego a los libros, otra vez a mí, y con un gesto terriblemente gracioso, tierno y a la vez orgulloso, simplemente agarró sus libros y los acercó a ella. Al mismo tiempo, incluso alguien completamente ajeno a la comunicación no verbal podría leer una simple frase en su mirada, comillas ni hablar. Entonces, la profesora llamó la atención, levantándose de la mesa, sois demasiados. Los estudiantes miraron a su alrededor desconcertados, pero solo veían a 5 personas además de ellos mismos. Al parecer, todos recordaban las palabras de McGonagall sobre tener que impartir clases con más alumnos que todo el grupo de tercer año. Disculpen, ¿cuántos? Preguntó Hermione, sin olvidar levantar la mano. Mi asignatura nunca ha sido popular entre los escolares, algo que sin duda lamentaron al graduarse. Esto permitió dividir el curso en 2 o 3 grupos de 2 o 3 alumnos e impartir las clases casi individualmente. Un enfoque excelente, porque la comprensión de las runas es muy personal. ¿Quién sabe con qué podría estar relacionado esto? Tenía algunas ideas, pero decidí no expresarlas por ahora, transformaciones era suficiente. Pero la pregunta no quedó sin respuesta. Anthony Goldstein, al igual que Hermione, levantó la mano. Sí, señor. La profesora señaló al hombre con un gesto sutil de la mano. Anthony Goldstein, profesor. Ah, sí, soy yo, la profesora Baxeda Babling. Y bien, señor Goldstein. La razón de la singularidad de la comprensión de las runas radica en el hecho, dijo el hombre con seguridad, de que las runas son principalmente lenguas antiguas, y no tienen una traducción literal. Precisamente, señor Goldstein, de ahí surgen todas las dificultades. Anthony se sentó y el profesor comenzó a caminar lentamente frente a la clase, contando. Puedes anotarlo. En la literatura educativa hay demasiadas descripciones superfluas, a veces incluso artísticas. Eliminemos esto. Abrimos nuestros cuadernos amistosamente y nos preparamos para escribir el dictado. Cada runa es autosuficiente en cuanto a información, transmite un significado equivalente al de una palabra, e incluso a veces al de una frase, posee múltiples significados semánticos y, por consiguiente, numerosos efectos mágicos. Del mismo modo que el significado de un texto rúnico solo puede comprenderse por su contexto, el efecto mágico de una sola runa depende de muchos factores externos. El suave rasgueo de las plumas llenaba la oficina, y el profesor esperó un par de instantes, dándose tiempo para tomar notas. En esta asignatura, estudiaremos varios lenguajes rúnicos, analizando todas sus facetas semánticas. Además, estudiaremos con ejemplos los principios para construir cadenas mágicas con runas, analizaremos su variabilidad y aprenderemos a componerlas desde cero. Es fundamental comprender que varias runas escritas pueden significar una cosa, pero el significado de las runas en sí mismas puede dar lugar a una frase completamente diferente, y el impacto mágico, por lo general, también será distinto. Con la punta de la oreja, escuché y anoté las palabras del profesor Babling, pero con la mayor parte de mi consciencia, me sumergí en desentrañar las asociaciones fragmentarias que surgieron repentinamente, recuerdos del enano. Surgieron a raíz del tema de la lección, del tema en sí. Estos fragmentos, retazos de recuerdos, como fotogramas de una película, me guiaron a través de imágenes vagas creadas a partir de ellos. Los enanos, grandes artesanos y maestros en la extracción de todo lo valioso de las entrañas de la tierra, sus habilidades cultivaron en ellos un orgullo inmenso, y joyas en las entrañas de la tierra, así como obras maestras de su propia creación, una codicia inmensa.
Pero esto también los obligó a seguir adelante, porque es inaceptable que los orejados creen de repente algo mejor, y tales cosas sucedieron. El enano de los fragmentos recuerda las varas de abedul de su padre como herramienta de enseñanza cuando no podía memorizar y componer una cadena de runas, o cuando no controlaba la temperatura en el horno. Pero también había recuerdos más específicos. La primera cadena de runas correcta, el primer martillo de guerra forjado y encantado personalmente por esa cadena, la primera y última obra maestra personal, un hacha. Pero mucho más importante fue que las palabras sobre runas y los lenguajes basados en ellas encontraron su respuesta en este fragmento. Una runa puede producir diversos efectos dependiendo del entorno, la magia circundante, la magia en la construcción, otras runas, los factores son muchos. La probabilidad de desencadenar un efecto innecesario puede eliminarse con la ayuda de otras runas y cadenas, así como suministrando cierta energía mágica poco compatible con efectos innecesarios. Pero las cadenas de runas de control también se componen de runas, y también tienen efectos innecesarios. Para tener todo esto en cuenta, es necesario conocer muy bien los lenguajes rúnicos. Lástima que la santidad de los fragmentos no permita recordarlos. Sin embargo, fueron estas miserables migajas, que prácticamente no aportaban ningún conocimiento, las que permitieron que el rompecabezas llamado magia local finalmente cobrara forma. Todo es extremadamente sencillo. Todo lo que vi, y todo lo que aún pueda ver, con algunas excepciones, no es la escuela de magia a la que estoy acostumbrado, y hay una explicación para esto. Todos esos cálculos complejos, ese control monstruoso de las energías, esas construcciones monstruosas a partir de runas y otras estructuras, simplemente no son necesarias, debido a que todos los magos locales, sin excepción, según veo, poseen energía interna neutra, nunca se enfrentaron a un déficit de energía, no tuvieron que aprender a acumularla, recolectar migajas de energía externa diversa del mundo que los rodea y sus manifestaciones, no tuvieron que complicar las construcciones en órdenes de magnitud por el bien de un pequeño aumento en la eficiencia energética, y otras cosas no tuvieron que hacerlo. Más aún, los magos locales siguieron el camino de los limitadores psicológicos para prevenir la magia espontánea, pero al mismo tiempo encontraron su propio método, único y completamente incomprensible para mí, para crear encantamientos, hechizos y otros conjuros basados en gestos, palabras, voluntad y fantasía. Y funciona, lo sé con certeza, aunque no entiendo exactamente cómo, como un programa o un ritual, y esto último requiere reflexión. Tienes un aspecto asquerosamente inspirado, el comentario de Daphne llegó a mis oídos, aunque no estaba sentada tan cerca. Comprendí la magia. Daphne puso los ojos en blanco, mirando hacia el techo. Por favor, guarden silencio durante los descansos, nos dijo el profesor. Los recuerdos del enano despertaron en mí un fuerte deseo de crear algo, pero a partir de esos mismos recuerdos puedo decir con seguridad que no crearé nada sensato, simplemente no sé lo necesario. Al comprender lo incompletos y fragmentarios que son los recuerdos de los fragmentos, me sentí algo molesto. Bueno, nada en particular, pero la magia rúnica local me resulta familiar, al menos por su complejidad, que crece exponencialmente con la complejidad de la cadena. Y si lo piensas bien, es la magia rúnica como disciplina la que debería estar sin desarrollar aquí. Simplemente, las cadenas y contornos rúnicos familiares para los fragmentos están bastante especializados en cuanto a los requisitos del tipo de energías, y hay una razón para ello. Por ejemplo, la energía de fuego en un contorno rúnico suprime significativamente la probabilidad de desencadenar efectos de, por ejemplo, agua, que están incrustados en las runas. Los locales se ven privados de tal alegría, y en la cadena, uno tendrá que calcular completamente todas las interacciones, porque la energía neutral es igualmente adecuada para todo y no suprime nada. Tales complejidades no son particularmente necesarias para los magos, porque pueden lanzar hechizos sin esto, y como consecuencia, no hay necesidad de desarrollar este aspecto. Pero todo esto no anula el hecho de que sin duda estudiaré la hechicería local. Los conocimientos y habilidades de los fragmentos me serán de gran ayuda, si no para inventar algo nuevo, al menos para descubrir lo que los lugareños pasaron por alto, no por ignorancia, sino por falta de interés en buscar. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima.
Y que nunca falte la imaginación.